la idea es darles la palabra a ellos, que son los invitados primero. Con Gianluca, por fortuna, podemos hablar en español perfecto porque habla español perfecto, entonces no hay que traducir ni nada. Y lo que, digamos, el modelo que tiene Génova para su marca ciudad y para su marketing es una cosa como de marketing cultural, que es súper interesante porque fusiona cosas. Entonces, la idea es que en la primera ronda, él presente brevemente y luego viene pues como una ronda muy cortica de nosotros localmente para hacerle preguntas en caso de que tengamos alguna pregunta adicional. Él contesta esa rondita rápida de preguntas nuestras y luego entramos a la segunda ronda. En el pasado se nos fusionaron estas dos, pero funcionó también, y es que ¿cuál es el reto de gobernar? Y eso es un llamado que le quiero hacer a todos. Esta no es una discusión temática, o sea, no es una discusión sobre la inversión o sobre la marca en sí o sobre lo patrimonial, no es una discusión temática, sino una discusión sobre la gobernanza de la temática, porque lo que está buscando el equipo de modernización es reflexionar sobre la estructura de la ciudad, sobre si la estructura de la ciudad es o no es la estructura indicada para manejar los temas, ¿verdad? Entonces, hola Héctor. No sabía Hola que Ana María, estabas. ¿cómo estás? Necesito que me mandes tu bio para ponerte cuando te pongamos en el evento. Dale, ya te la comparto. Vale. Hola. Hola. Aquí estoy de ¿Volviste? vuelta. María Camila, Saya, ¿están ahí? Y aquí estoy escuchándote juiciosa. Ay, divina. Muchas gracias. Sai. Hola. Perfecto. Hola, querida. Mucho gusto. Bueno, entonces les presento a Gianluca Saba. Él es el director de actividades y marketing cultural y jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de Génova, Italia. ¿Ok? Es interesante el modelo que ellos tienen porque fíjense que tienen relaciones internacionales mezclados con el tema de marketing cultural. Entonces es como una reflexión que considero muy pertinente. Pues Cartagena está en un proceso de modernización en el que tenemos el mandato del alcalde de efectivamente darle una nueva y mejor estructura administrativa al gobierno de la ciudad. Sí, el gobierno de esta ciudad tiene grandes limitaciones, tenemos cosas que no tenemos, como quedó claro en el foro anterior, falta como herramientas de gobierno, de gobernanza, de vigilancia, de control, de seguimiento de temas críticos de la ciudad, y por eso esta administración se ha puesto a la tarea de hacer el trabajo de reorganizar la alcaldía. Pero entendemos perfectamente que ese trabajo también pasa por comparar cómo lo hacen en otras partes del mundo, cómo gestionan como diferentes temas, para que no sea solamente nuestra visión desde Cartagena y desde las dinámicas de Cartagena, sino para que nos insertemos en una discusión global sobre cómo se hacen las cosas. En ese marco, hemos invitado hoy a Gianluca Saba, a Saya Vergara, la directora del IPCC, a María Camila Salas, la directora de Investing Cartagena, y a Héctor González de la Corporación de Turismo para que nos acompañen en una conversación sobre la marca de la ciudad, sobre la marca ciudad, sobre los procesos de marca y marketing de ciudad que nos sirven para atraer inversionistas, visitantes, pero también con una apuesta que tenemos importante localmente, y es que también nos sirva para que el ciudadano quiera más a su ciudad, digamos, que sea como uno de los componentes de la autoestima colectiva del cartagenero, y no que la marca sea una cosa que está para allá, para los turistas, y no una forma de apropiación ciudadana de sus valores culturales muy fuertes. Bueno, entonces en ese marco le voy a dar la palabra primero a Gianluca para que nos cuente digamos que nos haga como una especie de abrebocas de cómo funciona en Génova el tema de marca, digamos, a qué se dedica Gianluca
y nos cuente, y luego hacemos unas reacciones de parte de los locales a lo que tú nos cuentes, pues desde las inquietudes que tenemos aquí de cómo funcionan las cosas en Cartagena. Si te parece, entonces adelante. Me parece genial. Muchísimas gracias, Ana María, por invitarme hoy a compartir mi experiencia. Simplemente lo que quería proponerte era, yo os puedo contar, antes de todo, la organización, la estructura de los departamentos, de la oficina, que es el principio ideal. Luego, si queréis, puedo describir un poco el proceso de construcción y de realización de la marca de ciudad en los últimos años de Génova, porque realmente es lo que yo creo pueda ser muy interesante para vosotros. Y sin problema, cualquier pregunta, no hay problema si me interrumpen o porque es una conversación. Yo creo que no tengo slides preparadas, así que como mi español es bastante bueno, puedo hablar sin problema de slide, menos mal. Y bueno, antes de todo me introduzco yo. Mi cargo exacto es jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales. Con un cambio de historia, yo soy jefe de la oficina desde hace 19 años y trabajo en el ayuntamiento desde 22. Y siempre con la misma tarea de relaciones internacionales, europeas y tal, pero con diferentes estructuras organizativas. En el sentido que empecé dentro de la alcaldía, de la oficina de la alcaldía. O sea, como típicas relaciones internacionales institucionales, digamos, ¿no? Los hermanamientos, las redes de ciudades, las visitas de las delegaciones. Eso sigue siendo la mayor parte de mi trabajo, pero durante los años se evolucionó un poco el trabajo de relaciones internacionales porque cambió el concepto mismo que las relaciones internacionales tienen a nivel de debate científico, o sea, no son solamente relaciones dedicadas al intercambio entre instituciones, eso es muy importante, pero no es el 100%. Siempre más importante ha sido la dimensión, digamos, de proyección internacional de la ciudad, que una red de relaciones internacionales fuertes y sólida puede dar a una ciudad. Y puede dar en varios sentidos. El sentido de atractividad turística, de atractividad para inversiones y, digamos, de un tipo de atractividad económica. Y claro, una fuerte identidad cultural de ciudades como la nuestra, porque las dos ciudades son capitales culturales, la vuestra en la América Latina, la nuestra en Europa, pero son capitales culturales y este ya en sí mismo es un brand, ¿no? Es una marca con la cual las nuestras ciudades se pueden presentar. Pero me refiero a lo que comentaba Ana María antes y la importancia que una marca tiene para sus ciudadanos. Eso es algo que no podemos olvidar, porque la marca, antes de todo, es una narración, no es simplemente un seño gráfico, ¿no? Un dibujo, por lo bueno que pueda ser, pero no es un dibujo solamente, es la construcción de una, como se dice en inglés, de un storytelling, de una narración de ciudad. Y la narración no es importante solamente para los extranjeros o para los turistas, es importante para los ciudadanos, porque interiorizar su propia identidad de su ciudad es algo que permite a los ciudadanos mismos de llegar a ser los primeros embajadores de la ciudad al exterior. Esa es mi visión y es la visión que hemos desarrollado en Génova. ¿Nadie de ustedes ha estado nunca en Génova o alguien? ¿No? O sea, que no la conocéis mucho, ¿no? No, o sea, sí la conocemos.
Sí, pero claro, nunca la habéis visitado. Bueno, hago una pequeñísima historia de cómo nuestra ciudad ha cambiado dentro de los últimos 25 años. O sea que era conocida hasta los años 70 y 80 del siglo XX como una grande ciudad, sí, pero sobre todo marítima, por supuesto, y por sus industrias de hierro, ¿no? Las industrias nacionales que tenía los cuarteles generales aquí en Génova, pero por otro lado no tenía ninguna imagen de ciudad cultural y turística. Todo cambió en los primeros años del siglo XXI, juntos con algunos grandes eventos, la Capital Europea de la Cultura en el 2004, el G8 en el 2001, y las diferentes administraciones del ayuntamiento, aunque fueran diferentes, han aprovechado lo mejor posible y lo máximo posible de estas oportunidades para ir juntos a un proceso que ya no tenía posibilidad de volver atrás. O sea, las ciudades del siglo XXI son ciudades más sostenibles, con una economía que se basa más en el ámbito de la conciencia y menos en lo de la industria pesada, digamos, ¿no? El puerto sigue siendo, of course, muy importante, pero importante de una manera diferente. También la economía portuaria ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Este proceso no podía pararse y las administraciones lo entendieron y realizaron una transformación de la ciudad que fue física con la rehabilitación de una parte importante del casco antiguo, de los palacios nobles, reconocidos Patrimonio de la UNESCO en el 2006, y digamos que con el 2007 se concluye la parte, termina la parte de rehabilitación física y empieza la parte más difícil, en mi opinión, la parte más importante, porque la primera depende mucho del dinero, pero la segunda depende mucho de la estrategia, mucho más de la estrategia que una ciudad decide dar. Y empezó desde allí un crecimiento de la ciudad como en términos de atractividad turística. A pesar de la crisis económica del 2008, 9, 10, 11 en Europa, Génova, que no era una ciudad de la primera fila turística como Roma, como Florencia o como Venecia, creció mucho en sus visitantes, en el número de visitantes, en el número de noches de alojamientos, en el número en el porcentaje, comparándola con las otras ciudades que estaban reduciéndose como impacto. Al mismo tiempo las juntas se dieron cuenta de la importancia de crear una imagen de ciudad y una identidad de ciudad que pudiera ser fuerte por su calidad de vida y por eso atractiva no solamente por los turistas, que son importantes, pero también por los ciudadanos, por los residentes, por los vecinos, digamos, y por las inversiones, por las industrias que deciden inversionar en Génova y por los estudiantes, por los talentos que quieren venir a estudiar aquí porque se vive bien, porque aparte hoy, que no le enseño el día de hoy porque es horroroso, no llueve mucho, no hace frío, no hace muchísimo calor en verano, o sea, tenemos un clima ideal para vivir, para moverse, para decidir quedarse con un precio, una relación precio-calidad de vida muy buena, comparándola, por ejemplo, con Milán, donde el precio de un piso, por ejemplo, es mucho más alto. La vida en Génova es más barata. Y todo este proceso nos guió al fin de pensar en esta identidad de ciudad nueva
que no era suficiente. O sea, teníamos también, y vuelvo al principio de mi, digamos, ponencia, que no es una ponencia, es una conversación, pero da igual, al principio cuando hablé del diseño gráfico, ¿no? Del logo y brand, son conceptos diferentes, pero pueden estar muy liados y muy conectados cuando es necesario. En nuestro caso era necesario porque el contexto económico y cultural de Génova es muy fraccionado, digamos, ¿no? Tenemos muchísimos actores, muchísimos stakeholders, y no era fácil reunirlos en la misma mesa para darnos una estrategia común. Parece fácil, pero absolutamente no lo es. Y un proyecto europeo que yo creo que Ana María vio en su búsqueda en Internet, el proyecto City Logo, fue lo que marcó la diferencia realmente, que era un proyecto liderado por Utrecht en los Países Bajos, y Génova fue uno de los socios. El objetivo de y el reto del proyecto era cómo las ciudades europeas de dimensión medio grandes, como la nuestra, podían repensarse, o sea, recrear una identidad después de la crisis económica, porque el proyecto era del 2013-2015 como años de realización, y cómo darse una nueva estrategia de brand de la ciudad. Nosotros pasamos al revés de lo que normalmente se tendría que hacer, o sea, escribir la narración y luego hacer el señal gráfico. Nosotros hemos creado este Genova More Than This, que probablemente habéis visto, si no ahora intentaré compartir la pantalla para enseñárselo. Fue el resultado de un proceso participativo. Eso también es un tema que creo le pueda interesar mucho. Un proceso pasando por focus group con los stakeholders. Los stakeholders fueron invitados a escribir, a compartir la idea que tenían de la ciudad. O sea, stakeholders residentes en la ciudad. Una leyenda que se dice sobre los genoveses es que no quieren mucho a su propia ciudad. No es la verdad. Es que nosotros estamos un poco como, no sé si me sale la palabra en español, pero no somos muy superbos, ¿no? O sea, tenemos nuestra riqueza bastante escondida y no la promocionábamos mucho. La verdad es que ver cuáles eran las palabras clave que salían desde esta reunión de Focus Group fue muy interesante, porque alguien pensaba de Génova que era abierta, el otro pensaba que era muy cerrada hacia los extranjeros, hacia las inversiones. Fue muy interesante para construir este trabajo. Y cuando lanzamos el concurso internacional para realizar este logo, con una comisión de servicio, con una comisión de juez, digamos, que era internacional también. O sea, teníamos una persona de Eurocities, una persona de la Universidad de Milán, y para decidir cuál era el mejor logo, fue una decisión difícil, pero el logo Genova More Than This fue lo que mejor que todo representó a esta idea de una ciudad que es más de lo que parece a su primera mirada, como dice el claim y la canción de Brian Ferry también, que no sé si fue la inspiración o no de este logo. Voy a terminar diciéndoles que las primeras semanas después del lanzamiento oficial del logo, el logo fue lanzado después de una campaña de teaser, ¿no? Adelantando hoy una letra, la semana siguiente otra letra, el color rojo, para crear expectativa, ¿no? en los ciudadanos. Pero los ciudadanos no entendían mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Mis amigos me preguntaban, pero
tú sabes cómo trabajas allí, qué está pasando con esos carteles. Y yo no, que va, no sé nada, no puedo decir nada, no. Pero cuando fue presentado por el alcalde y la concejala, claro, pasamos 2 semanas bastante duras, bastante difíciles, porque saben cómo va. La primera reacción es criticar, es muy dura y muy negativa. Pero el hecho que este logo fuese el resultado de un proceso participativo era súper importante en mi visión, porque todos los stakeholders, en particular del sector turismo y comercio, fueron a nuestro lado. Y adoptándolo desde el principio, o sea, el logo en en todas las tiendas, en todos los restaurantes, en todas las actividades de comercio de la ciudad, demostraron a los ciudadanos menos positivos que ese era el camino. Y desde allí no se volvía atrás. Eso, en mi opinión, fue la capacidad estratégica que el ayuntamiento demostró en aquel momento. Bueno, he hablado mucho. Luego si queréis, puedo terminar con la organización actual, que es diferente porque ahora estamos con otra junta, con otra administración, pero me paro un momento para escuchar preguntas o comentarios. Excelente. Pues yo creo que lo que corresponde ahora es que el equipo local te interpele un poco. Yo creo que con lo que nos has contado nos has generado como dudas, inquietudes, retos, ideas. Entonces, empecemos por Saya Vergara del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Adelante, Saya. Muchas gracias, Ani. Bueno, saludo a las compañeras de la administración y también saludo a Gianluca. Muy interesante lo que comentabas. Me interesa mucho saber, digamos, sobre las metodologías para la construcción participativa de este logo. O sea, hablaste de focus groups, pero quiero saber si fue la única metodología, digamos, bueno, en el ámbito mediático, cómo se compartió con la ciudadanía, cuánto tiempo duró el proceso, si hubo un gran lanzamiento, si fue un tema de redes, no sé, o sea, que nos des un poquito más de detalles, porque yo creo que aquí eso sería muy revolucionario y sería muy interesante más en esta administración, que es una administración abierta a la participación, o que por lo menos intentamos que así sea. Sí, gracias por tu pregunta. Y bueno, el proceso duró más o menos un año porque era la acción piloto del proyecto y nosotros encargamos a una compañía de asesoría, digamos, en el marco de City Marketing, especialidad en comunicación estratégica. Ellos organizaron estos focus group diferenciados al principio por ejes temáticos, digamos, ¿no? O sea, la parte de comercio, la parte de cultura, la parte de turismo y la parte de las asociaciones y de los ciudadanos. Luego los resultados fueron elaborados por la misma compañía junto con la oficina de mis colegas del ayuntamiento para realizar un briefing y lanzar el concurso, claro. El concurso llevó también mucho tiempo porque era un concurso internacional, esa era la visión. O sea, si queremos llegar a ser una ciudad en el mercado global con potencial, no podemos hacer algo que sea exclusivamente a nivel local. Y por eso, pero llevó mucho tiempo porque recibimos muchísimas propuestas desde todo el mundo, en realidad. Luego, después de la decisión, fue, sí, un gran evento de rueda de prensa con alcalde y teniente de alcalde, que antes, unas semanas antes, como estaba contando a tus colegas, organizamos una campaña, digamos teaser, adelantando pequeñas
pequeño trozo de lo que iba a ser este logo, creando expectativas, creando curiosidad en la gente. Y con manifestos y algo así, con este color rojo siempre al centro, con una letra, otra letra o una pregunta que pudiera crear curiosidad, o sea, ¿cómo ves a Génova? O Génova alta, Génova vertical, o sea, algo así, ¿no? Para crear curiosidad. Y otra vez te puedo contar que de verdad el principio, después de la presentación oficial, fue bastante difícil. Dedicamos una persona a contestar a los correos críticos que estaban recibiendo. Cuánto dinero, que el ayuntamiento va a gastar por esta cosa, ¿por qué? Porque se puede hacer algo mucho más útil, mucho más importante. Pero al final, ahora el logo, los ciudadanos lo perciben como algo propio. Y eso es el resultado de la alianza estratégica que tuvimos con los stakeholders, porque eso sí, por suerte, fueron a nuestro lado y reforzaron la campaña diciendo, ok, que sea feo o que sea chulo, este es el logo, este es el resultado de un proceso transparente y pueden ver lo que sea. Y aquí seguimos y no se vuelve atrás. Ahora, si mira mi firma electrónica de los correos electrónicos, yo tengo siempre el logo institucional, que son los grifones, y el logo brand Génova Mortendis, porque a pesar de dos diferentes administraciones de diferentes colores políticos, por suerte se han dado cuenta que al final es un brand muy conocido en el mundo y muy internacional. Espero haber contestado tu pregunta, Saya. Sí, el logo es el de la corona que tiene como unos... Espera, que voy a intentar compartir mi pantalla. Se puede hacer, ¿no, Ana María? Claro, claro que sí. Porque lo estuve buscando, pero entonces me aparecían unos de esta administración con unas manitas y me aparecía el de... ¿Ven mi pantalla ahora? Sí. Sí, la podemos ver. Aquí hay un... Ecco, eso es. Eso Sí. es con fondo blanco, pero si no, lo más tradicional es fondo rojo. Sí, Ok, gracias. Génova Mortendis. Y en inglés, more than this. Sí, ¿no? more than this, sí. Sí, okay. Eso corresponde a la idea de una ciudad que como contaba antes, es famosa porque se deja descubrir poco a poco. Su atractividad hay que descubrirla poco a poco, sobre todo en el pasado. Ahora, claro, el casco antiguo es totalmente diferente. Si tú hubieras venido en los 90 y volvieras ahora, no reconocerías, porque son dos ciudades diferentes. Y sobre todo el área del Porto Antiguo, del Puerto Viejo, recuperada gracias a un proyecto de Renzo Piano. Yo cuando era chico que estudiaba a la universidad no podía visitar esta área, está bloqueada y prohibida a los ciudadanos. Ahora es la zona donde nos vamos a pasear el domingo, a tomar una cerveza refrescándonos o simplemente a pasear, a ir de compras. Ha cambiado por completo el acuario uno de los más grandes del mundo, ¿no? Está ahí, el Museo del Mar. Son proyectos de regeneración urbana que han creado las condiciones para hacer este cambio. Pero el cambio de mentalidad, como decía antes, es algo que depende de una estrategia de desarrollo clara y que hay, o sea, hay que seguir con la estrategia, aunque cuando el momento sea difícil o parezca difícil. Muy bien. Le voy a dar la palabra a María Camila Salas de Investing Cartagena para que ella también te diga alguna de sus observaciones o inquietudes. Claro.
Bueno, muy buenos días a todos. Gianluca, Ana María, muchas gracias pues también por la invitación. Aquí escuchando interesante este proceso en el que han tenido ustedes, comparándolo un poco con la experiencia en Cartagena, pues aquí nos acompaña de la corporación que ellos inclusive pues lideraron en su momento lo que fue la marca Ciudad. Y que ahora pues estamos con Ana María y el equipo internacional de la ciudad realizando todo este proceso. Creo que aquí tenemos unos retos importantes como ciudad cuando te escuchaba, porque Cartagena precisamente también es una ciudad que tiene eh, pues un tema cultural muy sólido, obviamente conocida a nivel internacional como una ciudad turística. Nosotros, pues, de Teaminvest en Cartagena, como agencia de inversiones, buscamos también promocionarla como una ciudad para invertir en el sentido de sus apuestas productivas, donde el sector, obviamente, industrial y logístico también son muy fuertes. Entonces, Cartagena es una ciudad que también tiene muchas cosas que queremos posicionar a nivel pues, nacional e internacional. Y como comentaba, sin duda, creo que es muy importante un proceso participativo donde la ciudadanía se apropie de estos procesos. Y ahí va un poco una pregunta que te tenía. Eh, Uno de los retos creo que también y cómo lo visualizan ustedes es que no quede como si este proceso fuera de la administración de turno, sino que pasando a las siguientes administraciones, que llegue ese nivel de apropiación de la ciudadanía para que independientemente que cambie el gobierno que fue pues donde se generó ese proceso, pueda ser una marca que hemos visto que se ha logrado en muchas partes del mundo, eh, sí, que pueda perdurar y que entonces pues no llegue la siguiente administración pues a querer de pronto cambiar eh, este tema de la marca de ciudad. Entonces creo que eso es importante. ¿Cómo lo han manejado ustedes o cómo lo tienen proyectado en ese sentido? Porque creo que uno de los retos que siempre surgen en estos procesos, que sin duda pues una articulación del sector público y privado y la ciudadanía son fundamentales, pero bueno, ¿cómo ha sido en ese sentido la experiencia de ustedes? Bueno, efectivamente siempre puede estar este riesgo, ¿no? El riesgo de, una, de un ayuntamiento de color diferente que siga y que quiera cambiarlo todo simplemente porque quiere destacar la diferencia, siempre hay. O sea, tenemos que ser realistas sobre, sobre este punto. Sin embargo, lo que intentamos hacer fue la condivisión y portar el tema del brand a la atención del Pleno Municipal. La nuestra concejala de cuando adoptamos el logo decidió presentar oficialmente el resultado de la discusión al Pleno Municipal, o sea, mayoría y oposición, para que pudieran ver que el estado de la discusión era simplemente hacer lo mejor para Génova y para la ciudad en todos sus aspectos, en toda su forma, para desarrollarla más aún. No sé si esto por fin fue suficiente porque el momento político fuera ideal. Probablemente en otro momento hubiera sido mucho más difícil. Pero la idea suya de ir de manera transparente a hablar con las dos partes, tanto con la mayoría cuanto con la oposición, fue, en mi opinión, una idea ganadora y potente. Por otro lado, lo que ya comenté antes, o sea, crear este enlace con las fuerzas productoras y productivas de la ciudad, o sea, con el sector del comercio, del turismo, del sector hoteliero,
sector de las asociaciones, perdón, culturales. Toda esta parte fue la parte activa que por fin es la parte que ahora sigue con el logo y que no tiene dudas que esto sea un logo ganador. Y por eso ahora que estamos con punta totalmente de otro color político, no sé si le gusta mucho o no le gusta mucho, pero nunca han hablado de cambiarlo. Eso yo creo que es la parte más importante, ¿no? En cualquier debate. Pero también hay que tener un poco de suerte en el momento político que sea favorable, ¿no? Gracias, María Camila. Yo creo que en eso juega un papel clave, sin duda, el tema del proceso de apropiación. Y le voy a dar la palabra a Héctor González, de la Corporación de Turismo, también para que formule como su reacción a la intervención inicial. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ana María y Gianluca, y por supuesto María Camila y Saya. Aquí tomé un poco de los apuntes de la intervención de Gianluca. Muy interesantes de verdad, porque sin lugar a dudas, estos son modelos que nos permiten realmente poder hacer un proceso de reingeniería dentro de lo que en el destino quiera aplicarse. Y si bien es cierto, al unísono, pues estamos de acuerdo en que la identificación de la marca ciudad, o el mayor reto ha sido poder generar esa sinergia que nos permita de una u otra manera identificar al destino, más allá de pronto de una imagen o arte gráfica o una visual importante. Sumado, digamos, a lo que han expuesto Saya y María Camila, ¿consideras de pronto que desde tu óptica, o desde la óptica, digamos, desde la experticia, este logo, este branding que de una u otra manera representa a Génova, sí realmente consolida lo que la ciudad quiere proyectar? Sí, yo absolutamente creo que sí. Seguro, hablando de logos y de visualizaciones, hay logos mucho más famosos que el nuestro, porque hay Love New York o hay Amsterdam, no puedo compararlos con estos grandísimas ciudades, pero por lo que era nuestro objetivo y nuestros retos, yo creo que sí. Antes de la pandemia, porque ahora todo está un poco bajo discusión, el crecimiento de Génova como ciudad turística, por ejemplo, que fue probablemente el principio de esta evolución, ¿no?, de la cual hablé al principio, era tangible, era evidente, y con un trend de crecimiento constante. Yo creo que este logo no fue seguro el único factor, pero fue importante. Fue importante porque se juntó con una actividad que es la mía y la de mi departamento de promoción exterior de la ciudad en términos de posicionamiento. O sea, hablar del logo, hablar del trabajo que hicimos en contextos internacionales, ¿no? En Eurocities, hablar con ciudades hermanas, hablar en grandes eventos a los cuales fuimos invitados. Crea una masa crítica, ¿no?, importante. Y la contribución a realizar nuestros objetivos, en mi opinión, fue importante. Por eso creo que el tema gráfico depende de cada ciudad. Cuando una ciudad quiere desarrollarlo, o sea, antes o después, da igual, en mi opinión, no es lo más importante. Es importante conocer y evaluar el contexto Cartagena, el contexto de vuestros socios institucionales y no institucionales, cómo dan su aporte a este proceso. Y luego será bastante
automático, ¿no? El flujo, porque se irá a lo que sea, a construcción de la identidad y de la historia, de la narración sobre todo, porque la identidad ya Cartagena la tiene fuerte. Se trata de hacerlo salir fuera, ¿no? en evidencia y en la idea, en la visión de los ciudadanos. Eso es súper importante, yo creo. Porque cuando los ciudadanos se sienten parte del proceso, ya estáis al 80% de tu resultado. Has tocado el tema clave, Gianluca, y es el tema de la relación que tiene la marca de la ciudad con los temas de promoción. Digamos, uno de los, y aquí quisiera como enfocarlos a todos y escucharlos a todos en cuál creen ustedes que es el reto mayor de la gestión de la internacionalización. Digamos, finalmente lo que yo creo, digamos, digamos, con el pretexto de hablar de la marca con Gianluca, también lo que me estoy planteando es cómo funciona el proceso de internacionalización de la ciudad. Y en Colombia tenemos un ejemplo, digamos, muy bueno, y es otra conversación que tendremos probablemente con un equipo muy similar, con la ASI Medellín, en donde ellos han metido en el mismo proceso atracción de inversión, atracción de cooperación y marca ciudad, digamos, y todo el tema comunicacional y de promoción. Entonces, aquí hacemos la promoción en la Corporación de Turismo, la atracción de inversión en Investing Cartagena, la Oficina de Cooperación Internacional hace otro pedazo y la marca ciudad la ha tenido la corporación, pero en fin. Y por ejemplo, el IPCC, que es la autoridad cultural, no participaba en los temas de marca. Entonces, digamos que por eso es que me gusta esta arista como para entrar en el tema de debemos converger, debemos trabajar juntos, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, la pregunta es, ¿cuál creen? Y ahora, digamos, con el casco de ser el gobierno de la marca, digamos, ¿cuáles creen ustedes que son los retos mayores de implementación de un proceso de marca que sirva para promocionar una ciudad, digamos, que sirva para la promoción de la ciudad? Entonces les voy a dar la palabra a todos porque creo que eso va a nutrir mucho la discusión y como la perspectiva de cada uno es tan distinta, creo que eso puede ser una discusión interesante. Entonces, quien quiera empezar. Bueno, me lanzo yo. Dale. Bueno, yo realmente agradecida, Ani, por la invitación, porque como bien dices, el instituto no había participado hasta ahora en estas discusiones, cosa que no se entiende, y no se entiende porque más allá, como decía María Camila, del paso de administraciones, este es una ciudad, Gianluca, yo no sé si tú lo sabes, desde 1959 fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia. Luego, en 1984, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Yo siempre destaco esto muchísimo y digo de la humanidad, o sea, no es solo Cartagena y Colombia, es de la humanidad. Y en 1991, Cartagena, que era un distrito especial, pasó a ser distrito turístico y cultural. Es decir, por todas partes tenemos declaratorias que nos hacen el llamado sobre el hecho de que hay una vertiente patrimonial y cultural muy fuerte. Entonces, digamos, actualmente, y antes de ir a la pregunta como tal de cuál es el reto de la implementación, yo sí quisiera como plantear el tema de cómo percibimos o cómo se ha vendido la marca de Cartagena de Indias, no solo en el ámbito local, nacional, sino también internacional. Y es que es como, digamos, es una ciudad turística, pero es una ciudad turística de playa, de fiestas y de convenciones, que no está mal. Eso está muy bien porque ha traído mucha inversión y esto. Pero hay un potencial único y es todo lo que les he contado de la vertiente patrimonial. Y cuando hablamos de lo patrimonial, lo que se nos va enseguida a la mente es la piedra, es la muralla, son los bienes de interés cultural que conforman el centro histórico, que es uno además de los mejores conservados de América Latina, sobre lo cual también podríamos ahondar. Pero lo patrimonial no es solamente lo material, lo patrimonial es también lo inmaterial, es decir, la gente, las manifestaciones culturales, bueno, todo lo que la acción del ser humano sobre el territorio, ¿no? Y en diálogo también con ese patrimonio material. Alguna vez lo decía Alfonso Cabrera, ¿qué sería
del centro histórico sin sus habitantes. Se vuelve una escenografía, que es lo que nos está pasando en muchas ciudades del mundo con la gentrificación y la turistificación. Pero bueno, y hay un tercer elemento del patrimonio, que es el patrimonio natural. Cartagena es una potencia patrimonial en el ámbito natural, es una ciudad que está llena de lagos, caños, lagunas, mejor dicho, la ciudad podría perfectamente orientarse como, digamos, hacia el turismo cultural y patrimonial y hacia el ecoturismo o turismo ecológico. Bueno, ya eso lo dirán los expertos cuáles son los matices, pero la pregunta que yo como que pensaba era, a ver, si esta es una ciudad que tiene fiestas tradicionales, pensemos solamente en las fiestas de independencia, que son las más grandes, las que más movilizan, las que generan empleo, etcétera, que son las fiestas del 11 de noviembre. Tiene gastronomía, solamente hablo de lo que organiza el instituto, que son 3 festivales gastronómicos, pero tiene mucho más cosas. Danza, es una ciudad que danza, es una potencia en danza, hay un sinnúmero de grupos de danza, compañías de danza afrocontemporáneas que además son reconocidas fuera de Cartagena y en el mundo. Es una ciudad llena de escritores y escritoras. Es una ciudad que tiene además uno de los festivales más antiguos de América Latina, que es el Festival Internacional de Cine de Cartagena, pero además vienen de otros festivales. Miércoles. Está Pepe ladrando, perdón un minutico. Hay los rollos de la virtualidad. Creo que se demora muy poco, no vale la pena como sino esperarla mejor. Perdón, ya, lo siento, qué pena. Pues sí, entonces decía, es una ciudad que tiene todo este potencial, digamos, en el ámbito cultural, artesanías, bueno, en fin, y lo que les decía del tema natural, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos? O sea, ¿estamos aprovechando ese potencial patrimonial y cultural para posicionar la ciudad local, nacional e internacionalmente, ¿no? Es como... Y bueno, ya digamos para responder a los retos de la implementación, yo diría que como gobierno el reto es reforzar y garantizar la calidad de esos procesos y esos productos, ¿verdad? Y como dejar algunas estructuras que garanticen, digamos, unas condiciones mínimas, pero dignas, para que se puedan seguir desarrollando, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en la formulación de políticas públicas, de proyectos de acuerdo, que le garanticen unos recursos a todas estas manifestaciones. Yo hablo de lo que me toca sobre todo, que es lo cultural y lo patrimonial, que nos permita seguir siendo esta ciudad que somos con esa riqueza cultural y patrimonial. También tenemos que generar más enlaces con el sector privado, porque precisamente la inestabilidad que hemos visto en los últimos años en Cartagena ha hecho que muchos procesos se caigan, porque si lo político es pasajero, si las administraciones llegan y a la de turno le parece que este proyecto mejor no lo apoyo, sino apoyo al otro, ¿dónde queda todo el proceso? Entonces, si está aunado, digamos, con el sector privado, esto le da una garantía de permanencia que es indispensable. Por ejemplo, pensemos ahora con todo lo de la pandemia, lo que está sucediendo con proyectos y procesos muy, muy importantes, como el Festival de Cine que ya mencionaba, son 60 años que tiene ese festival de estarse haciendo, pero no tiene una garantía, digamos, no tiene unos recursos que le garanticen su permanencia, por ejemplo, por poner esos ejemplos, ¿no? Y bueno, otro de los retos yo creo es que hay que mostrar que esta es una ciudad única, digamos que aporta experiencias únicas por esa riqueza patrimonial desde esas 3 vertientes. Ahora, como decía Gianluca, y coincido plenamente, la marca tiene que estar construida sobre una base real, es decir, tiene que ser un motor para generar cambios reales en la vida de la gente que hace y que posibilita ese turismo desde el arte y la cultura y los patrimonios y en fin, lo que ya hablamos, ¿no? O sea que lo que yo siento es que no es construir una marca y decir, uy, somos todo esto, sino más bien es al revés, es garanticemos desde la administración, pero también desde el sector privado, que haya unas condiciones ideales, no ideales, pero unas condiciones que nos permitan construir una marca que sea coherente, o sea, que el mensaje de la marca sea coherente con lo que cuando llegue el turista viene y encuentra, ¿no? Y ya, digamos, como
por último, para no acaparar mucho la palabra, porque, bueno, aquí Gianluca, finalmente somos latinas y latinos, y nos encanta hablar, entonces, pero tengo compañeros que también... A mí también. Por eso, entonces, pero bueno, honrando el tiempo de mis compañeros también en la reunión, solamente decir que sería muy interesante que cuando se analice en esa política de marca, digamos, cada uno de los atributos de esa marca vaya acompañado de acciones puntuales que de verdad repercutan en la vida de las personas de quienes sostienen ese tejido productivo y cultural y patrimonial y esto, ¿no? Y esto también nos debería de pronto llevar a crear espacios donde, por ejemplo, como este foro, tener un comité sectorial de turismo y cultura y patrimonio, donde esté Corpoturismo, la Escuela Taller, el EPA, el IPCC y el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, no sé, o sea, incluso hasta el Ministerio de las TIC, si queremos pensar en que, por ejemplo, muchas de las acciones que podemos desarrollar para promover el turismo es empezar a utilizar la tecnología, ¿no? En la ciudad y bueno, en fin. Aquí podríamos hablar mucho más, pero bueno, no quiero detenerme. Creo que hay mucho por hacer, o sea, lo bonito es que cuando llegamos aquí encontramos que había muchas carencias, pero eso también es una condición de posibilidad para que se innove, se hagan cosas nuevas, para que el inversionista que viene de fuera encuentre territorios que están todavía por ser explorados. Entonces, pues eso es un poco lo que quería compartir. Excelente, Saya. ¿Quién sigue? Si quieres, Ani, yo teniendo en cuenta, pues, escuchando a Saya y a Ani, tú que comentabas que precisamente en el caso en Cartagena contábamos con lo que son las diferentes entidades muy focalizadas en promocionar, pues, el turismo, la corporación, INVET, la inversión, IPCC, todo el tema cultural. Ahí creo que es un reto que tenemos como ciudad para unificar tanto los mensajes, ese storytelling que nos comentaba Gianluca, como también poder optimizar los recursos en cuanto a tiempo y en cuanto, pues, recursos de dinero, como comentaba Sais, y pues todos somos conscientes que este tipo de esfuerzos de promoción, identidad, no tienen unos recursos, pues, garantizados. Entonces, normalmente, pues, todos los años, cada uno hace unos pequeños esfuerzos que tal vez si uniéramos ciertas líneas de acción, podríamos tener un mayor impacto en cuanto a actividades de promoción. Eso inclusive lo alcanzamos a manejar, a alinear ciertas, por lo menos tener mapeados a qué eventos participábamos internacionalmente y nacionalmente de todas las entidades, como para unificar los mensajes en cosas tan sencillas como un material promocional conjunto, una participación conjunta a eventos que empezamos como a conversarlo en un comité de promoción, un comité de mercadeo de ciudad, que creo que es importante como institucionalizar, o por otros medios poder, como comentabas allá, proyectos de acuerdo, en fin, que puedan darle una mayor fuerza a este tipo de mensajes y acciones conjuntas que creo que podemos como ciudad y las diferentes entidades empezar a manejar, porque definitivamente tú comentabas el caso como la ASI, por ejemplo, pues a nivel internacional existen lo que son las las oficinas de marketing de ciudad, que ahí quería preguntarle a Gianluca si él bajo la oficina de internacional de ciudad adicional existen otro tipo de entidades que ya se encargan en la ejecución de algunas actividades de promoción, o bajo la oficina de ustedes están todo lo que tenga que ver. O sea, ¿cómo lo manejan ustedes en ese sentido un poco? ¿Puedo seguir? Adelante. Sí, sí. Bueno, un par de comentarios. Yo creo que la mejor cosa sea lo que estáis intentando
hacer vosotros, o sea, crear un pool, una mesa de coordinación, ¿no? De los diferentes puntos de vista y de los diferentes, no digo departamentos, pero de las diferentes materias y temas de trabajo. Parte económica, parte turística y parte cultural tiene que hacer síntesis, ¿no? Y vivirlo, por lo que veo yo, como una estrategia coordinada y no algo que sea in silos, ¿no? Como se dice ahora, sino muy conectado. Y también lo que decía Saya antes, encuentra totalmente de acuerdo, o sea, una ciudad histórica, cultural como es Cartagena, es una ciudad atractiva, no solamente por su patrimonio, tanto artístico quanto cultural, quanto medioambiental, sino también por su contexto de vida concreta, porque en el casco antiguo viven ciudadanos, viven personas reales. Y la gentrificación ha estado un riesgo. Ahora, con la pandemia, claro, estamos en el riesgo contrario de desertificación, pero es importante que un turista viva experiencias, y las experiencias son vida concreta. Si hay vida concreta, le gusta a un turista, le gusta a un ciudadano, le gusta a un vecino y le gusta a un inversionista, yo creo. Y a un estudiante que quiere venir y prefiere una ciudad donde hay vida real y no solamente tiendas de souvenir, ¿no? Eso creo yo. La pregunta concreta de María Camila sobre nuestra organización. Lo había prometido antes de contar un poco cómo es la organización. Nuestra oficina está, lo ha dicho bien Ana María, dentro del Departamento de Cultura. Pero antes de esta última reorganización, que está hace un mes, nuestro departamento se llamaba Atractividad y Competitividad y intentaba efectivamente hacer esta síntesis de los diferentes componentes del marketing económico, territorial, clásico, turístico y cultural, haciendo síntesis. Y había una oficina, un par de oficinas dedicadas full time a este trabajo, una más de comunicación exterior y la otra más de organización de eventos. O sea, un plan de desarrollo de un brand por fin pasa a través de acciones concretas, tanto a nivel local, involucrando ciudadanos y stakeholders, actores locales, cuanto a nivel internacional. Eso depende, claro, de la visión de cada ciudad, de la dimensión, de su colocación geográfica, pero yo creo que no puede pasar sin una estrategia también de desarrollo internacional. Y así me conecto a la pregunta originaria de Ana María. Ahora mismo las actividades de marketing están un poco separadas, o sea que está totalmente en contrario de lo que he dicho yo como mi visión, pero no despido yo. Yo soy un civil servant y hago lo que me dicen que se tiene que hacer. O sea, hay una oficina de marketing económico, una de marketing cultural y una de marketing turístico. Pero esperemos que sea posible hacer siempre la misma síntesis que hacíamos antes. María Camila, ¿está bien como respuesta? Sí, sí, eso es precisamente. Héctor, adelante. Gracias. Indiscutiblemente, yo pienso de que todo destino en el mundo pues tiene una imagen, independiente si tiene consolidado pues una marca o no. Entonces, gracias a ello, digamos, puede ser el puntapié para precisamente poder generar ese proceso de consolidación como tal de una marca. En el caso puntual pues de Cartagena de Indias y desde la óptica de corpoturismo, me atrevo a hacer la claridad, el mayor reto ha sido poder crear una sinergia entre lo intangible, o sea, toda esa parte patrimonial,
cultura, historia y esencia, versus lo que de una u otra manera identifica o los atributos que la caracterizan. El tema de, de ser un destino multiexperiencial, que es una ciudad auténtica, evocadora, entre todos estos rasgos característicos. Y gracias a ello, pues nos va a permitir reforzar la idea de que la ciudad es historia viva, que es una ciudad de momentos y monumentos, ¿ya? Entonces, yo pienso que ese ha sido, en resumidas cuentas, el verdadero reto que nosotros hemos tenido a la hora de poder generar esa marca que hoy en día, y por supuesto también, y coincido con todos, el proceso de construcción colectiva, partiendo desde la ciudadanía, que sin lugar a duda nos va a dar un buen avance en el proceso, y por supuesto la articulación entre los sectores públicos y privados para poder realmente estar identificados y apropiados de esa marca. Muy bien, pues yo quería como mencionarles, digamos, el proceso de modernización es un proceso que es evidentemente muy complejo, ¿verdad? Porque tienes que tomar todo lo que está sucediendo en la ciudad, primero analizarlo, analizar sus vacíos, reinterpretarlo. Y nosotros, digamos, en esa discusión, uno de los, digamos, conozco bien el tema de internacionalización porque soy el único como sujeto para discutir eso dentro de la administración. Entonces, hemos desarrollado un proceso estratégico que se llama el proceso de internacionalización de la ciudad, digamos, y hemos mirado frecuentemente el modelo, como les mencionaba, de Medellín, que es una ciudad que tiene como todo su tema de promoción, atracción de inversión y cooperación internacional, incluso, digamos, complementado. Entonces quería como avanzar en esa pregunta, porque evidentemente nosotros todavía desde el proceso de modernización estamos en una fase en la que con el diagnóstico se le entregará al Consejo un proyecto de acuerdo para que nos faculte a llevar a cabo la modernización. Entonces estamos haciendo, digamos, como toda la revisión de qué sería lo que hay que hacer, qué es lo mejor para la ciudad. Entonces yo quería transferirles a ustedes esa pregunta, digamos. ¿Consideran ustedes que la gestión de la ciudad se podría hacer a través de una especie de agencia de esa naturaleza? ¿Cómo verían, por ejemplo, que esos procesos de promoción, internacionalización, atracción de cooperación, atracción de inversión se juntaran? Es decir, por ejemplo, ¿cómo ponemos en diálogo ahí a la cultura? Porque ese es uno de los temas en donde en Medellín no aparece para nada. Digamos que sí, es una de las razones por las cuales no podríamos hacer una réplica exacta de lo que hay en Medellín, porque allá no está en diálogo el tema cultural. Entonces, quisiera simplemente contarles como que esa es la pregunta, digamos, que el proceso de modernización está sucediendo, que no hay decisiones, ni desarrollos, ni conclusiones aún, y que parte de eso, digamos, en los pasos es tener estas conversaciones para mirar como qué es lo que le puede llegar a servir a la ciudad, desde puntos de vista tan distintos y tan complementarios como los que hay hoy en esta mesa. Entonces, de nuevo, el que quiera comenzar. Ahí, si quieres, Ani, yo comento, conozco muy de cerca el modelo de la ASI y de las otras pues, agencias de inversión. Yo creo que eso, estos procesos y creo que ahora con toda la información que se está recolectando en el tema de modernización, sin duda cada ciudad requiere ciertos modelos que se ajustan pues a las necesidades de la ciudad, y creo que ese es el ejercicio que vamos a tener que llegar. Inclusive cuando se creó Invest in Cartagena, que se analizaron las diferentes entidades, estuvo esa discusión si era necesario que fuera privada, si era necesario que fuera pública, si mixta, bueno, en fin, y a la final, en un proceso después de 7 años en poner de acuerdo a los diferentes pues interesados en desarrollar, pues se desarrolló lo que es ahora Invest in Cartagena como una entidad privada que trabaja muy de la mano con el sector público bajo una alianza público-privada. Pero como tú comentas, dependiendo
pues el ejercicio o las prioridades de la ciudad, pues yo creo que esas dinámicas pueden ir sí, cambiando, ¿sí me entiendes? Inclusive, me acuerdo en la administración pasada con Sergio Londoño que él quería focalizar mucho el tema de cooperación, inclusive se llegó a discutir en la Junta de Invest si Invest debía empezar a manejar el tema de cooperación, pero sin duda, pues esto tenía que ser un tema donde el sector público tuviera una participación constante para poder también financiar este tipo de entidades que después no queden cojas y no puedan hacer ni lo uno ni lo otro. Pero creo que es válido este ejercicio que se está haciendo y creo que va a ser necesario como aterrizar hasta las necesidades que tiene la ciudad, porque también el tema cultural, como tú comentabas, sí, tiene que ir todo unido en la estrategia de promoción. Es lo que, esa discusión creo que es muy válida la que se tiene que dar, porque ahorita mismo lo que estamos teniendo es un storytelling o un cuento muy claro para el tema de turismo, un cuento muy claro para el tema de inversión, un cuento muy claro para el tema de cultura, pero no tenemos ese storytelling de ciudad. O sea, que como para vivir, para el turista, para el inversionista, para el ciudadano, ese storytelling es el que yo creo que cuando estemos en este proceso de construcción, creo que es importante que tengamos lo que, como decía Gianluca, no solo el logo, sino este proceso de storytelling nos va a dar las luces de cómo realmente tenemos que operativizar ese tema, de aterrizarlo a cómo vamos a que ese storytelling se traduzca en oportunidades para la ciudad. Entonces, un poco el comentario que sí creo que se han dado varias discusiones en ciertos momentos, pero no habíamos llegado a este punto del ejercicio que está haciendo esta administración ya con el tema de la modernización, donde realmente tenemos que ver cómo podemos, pues obviamente, fortalecer según el modelo pues que le convenga a la ciudad. Creo que ahí es donde converge exactamente el tema de marca. ¿Por qué hablamos, por qué tenemos esta conversación a través de la marca? Eso es muy interesante eso, ¿no? Como el valor que tiene ese proceso que parece nada, es decir, hay gente que cree que eso no, eso es un logo, pero la importancia que tiene para la ciudad en muchos aspectos. ¿Quién quiere continuar? Adelante. Gracias. Sí, yo siento que hay tanto por hacer. Es como que uno dice, pero ¿por dónde comenzamos, verdad? O ¿por dónde seguimos? Porque siempre se va avanzando, pero van saliendo más y más necesidades. Por eso decía que es una ciudad que tiene que ser muy atractiva para la inversión y más, pues, para inversionistas que tienen esa visión de futuro. Es una ciudad única. Bueno, en fin. Pero lo que quería decir, que la estoy viendo, ¿no? La estoy viendo en mi cabeza y digo, es que está todo por hacer, es increíble. Yo creo que la gestión de marca tiene que, o sea, nuevamente la administración tiene que sentar las bases para que esa marca realmente sea lo que promete, o sea, sea lo que dice ser, ¿no? Y lo que le promete al turista, al inversionista, al habitante local. Pero creo puntualmente que esas acciones hoy en día, como está el mundo en el contexto en el que vivimos, tienen que ser iniciativas que de verdad sean sostenibles. Y me refiero, digamos, sostenible en dos aspectos, ¿no? Sostenible en el ámbito ambiental, obviamente, o sea, al ser una ciudad con una infraestructura turística importante, creo que sí hay que hacer desde la administración mucho énfasis, muchas acciones, tomar medidas que de verdad permitan hacer ese tránsito hacia las energías renovables, ¿verdad? Porque no es más barato consumir energía eléctrica tradicional que la energía solar. O sea, puede que la inversión, obviamente, en un parque de energía solar o incluso eólica, aquí que hay épocas de brisa tan impresionantes, claro que es alta, pero en el largo plazo estamos hablando de que no tenemos un planeta B, como decía Greta Thunberg, ¿no? Bueno, en todo caso, creo que
las acciones tienen que ir encaminadas hacia el tema de la sostenibilidad ambiental, pero también hacia la sostenibilidad humana, ¿no? O sea, humana, inmaterial, ¿no? En el sentido de que yo creo que el modelo económico, turístico, no puede ser poner a trabajar a la gente horas extras y extras y extras, sino que hubiera espacios de trabajo más empáticos y que hubiera unos salarios más acorde con el nivel de vida de la ciudad. Gianluca decía, Génova es menos caro que otras ciudades parecidas. Aquí es lo contrario, Cartagena es de las ciudades más caras y sin embargo los salarios son salarios mínimos. Entonces, si desde la administración pudiéramos generar algunas condiciones para que el sector privado pudiera hacer esos tránsitos hacia modelos más sostenibles en el ámbito ambiental y humano, sería fantástico, por supuesto. Y desde la administración también lo que podemos hacer es garantizar la permanencia y la dignidad de esos patrimonios vivos que tenemos en la ciudad, ¿no? Lo que comentaba antes, todas nuestras fiestas, nuestros festivales, la gastronomía, la artesanía, en fin. Creo que eso puede ser como un primer paso. Ahora, también creo que hace falta entender que tenemos que trabajar de manera conjunta. Desafortunadamente, como cada secretaría tiene como su misionalidad, muchas veces decimos, no, eso le corresponde a no sé quién, no, eso no tiene que ver conmigo. O lo contrario, que nos pasó un poco en la pandemia, que yo todo el tiempo desde el instituto decía, por favor, invítenos, y fuiste tú, Dani, entre otras, de las con María Claudia Peña, que dijeron, listo, sí, que entre el instituto. No se entendía cómo se iban a tomar medidas en los temas de lo que estaba pasando con la pandemia, de cerrar el centro, de abrirlo, de la reactivación y tal, cuando no estaba el ente rector de la cultura y el patrimonio de la ciudad. Entonces, esos espacios de trabajo articulados, como los que surgieron a partir de la pandemia, dentro de la administración, muy valiosos, creo que pueden, que sería muy interesante que continuaran abriendo esa posibilidad de actuar de manera conjunta. Y lo último, decir que aquí el ciudadano de a pie y el turista nacional e internacional que venga también es esencial, porque con sus calificaciones también nos van a obligar a hacer ese tránsito. Yo sé que ahora hay mucha más conciencia en torno al turismo, digamos, ya la gente, y lo decía Gianluca, ¿no? O sea, lo que ha sido la marca para Génova, lo que ha significado no solo para los turistas, sino los habitantes locales, pues aquí debería pasar lo mismo, ¿no? Deberíamos poder aprovechar esa retroalimentación de la gente, del turista, del ciudadano que nos dice, hay que atender esto, hay que atender lo otro, ¿no? O sea, la construcción de la marca tiene que atender a una realidad local, desde lo local, para que pueda realmente vender, es que no me gusta la palabra vender, dar cuenta de una ciudad atractiva para la inversión. Así es. Adelante, Gianluca. Sí, lo siento mucho porque dentro de un par de minutos tendré que desconectarme. Lo siento mucho porque ha estado una sesión de trabajo súper interesante con colegas muy amables. Yo quería expresar este deseo de volver a Cartagena, en cuanto se pueda, cuando se pueda con tranquilidad. Yo supongo que pueda ser en el 2022 y quizá organizar algo más estructurado, ¿no? Con vosotras. Si queráis, estoy disponible y podemos organizarlo con calma. Pero un par de reflexiones finales sí me gustaba darlas, y se refieren sobre todo al tema, digamos, de la organización, ¿no? De una público-privada para seguir bien el tema de marca de ciudad, de marketing de la ciudad, etcétera. Y yo creo que la forma depende mucho del contexto político, social de cada ciudad. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una estructura muy ágil, que no era una estructura estable al principio, era un grupo de trabajo, era una mesa de trabajo que el proyecto nos forzó a crear.
pero lo que fue interesante es que por fin, a partir del proyecto, el grupo se consolidó como algo estable y permanente. O sea, yo creo que eso sea el punto más que de forma, de sustancia. El ayuntamiento, de todas formas, el gobierno público, que sea ciudad, región, autoridad metropolitana, lo que sea, tiene que dar las líneas guías y conductoras del proceso y tener un poco de papel de coordinación. Pero a partir de eso, cada uno de vuestros sectores es tremendamente importante por este debate. Y la otra cosa, cómo desarrollar un plan de acción. Bueno, ya lo haráis juntos, naturalmente, pero yo diría que sería útil considerar un doble plan de acciones, ¿no? Ya un poco lo he dicho antes, pero un plan de acción a nivel local, enriquecer la identidad de la ciudad, que me parece sea muy, con mucho carácter en cada uno de los sectores, pero un poco menos como visión global, ¿no? Entonces, enriquecer esta visión global, dejándolo decir a los ciudadanos, a los comerciantes, a los empresarios, ¿no? O sea, escuchar la voz de las personas que trabajan o que viven. Y por otro lado, empezar pensando en una estrategia internacional. Cartagena es una ciudad que tiene una fuerte visibilidad internacional, lo digo desde mi punto de vista europeo, pero es una ciudad muy conocida, pero siempre se puede hacer algo más. O sea, que se puede mejorar y pensar en lo que son los mercados de interés, haciendo acciones, contando con, por ejemplo, con las ciudades hermanas, con las redes que se puede constituir, y hacer una estrategia que pueda ir paso a paso con las acciones a nivel local. ¿Ok? Excelente, Gianluca. Te agradecemos muchísimo tu acompañamiento y tu participación. De verdad que ha sido muy valioso, digamos, el relacionamiento con Génova nos ha traído grandes cosas en la ciudad y esperamos continuar así el resto del tiempo. Gracias. Le voy a dar la palabra a Héctor, que no ha hablado en esta última ronda, y simplemente haré un pequeño resumen de cierre. Y evidentemente, como habíamos quedado también en el otro foro, me parecería pues muy interesante en adelante, digamos, poder continuar este trabajo, ¿verdad? No dejarlo allí, sino, digamos, tratar de mantener esta conversación abierta, puesto que el proceso de modernización pues no lo va a demandar. Entonces, Héctor, adelante. Yo pienso que sin lugar a dudas, viendo la realidad hoy en día del destino, la ciudad en los últimos años ha venido experimentando y está experimentando una profunda dinamización y transformación en todos los sentidos. Aquí voy a hablar de manera global y no de manera sectorizada. Y yo pienso que aprovechando, digamos, ese boom, por caracterizarlo de una manera, nos va a permitir poder lograr o poder seguir impulsando la ciudad hacia la internacionalización. Y pues eso incluye de una u otra manera todo este plan de modernización que dentro de la administración se está desarrollando. Aquí la palabra clave debería ser equidad, o sea, seguir trabajando de manera equitativa, que no sea uno más que otro. O sea, yo pienso que la equidad es fundamental para poder realmente cumplir ese objetivo de impulsar una Cartagena de Indias de auge global, llamémoslo de esa manera, pensemos en grande y por supuesto trabajar en los retos que hemos venido adelantando en esta conversación. Teniendo en cuenta ello, me atrevería a decir de que hay 3 claves precisamente para lograr esa equidad. Uno, pues apropiándonos de un territorio, rescatando todo el tema de todos esos valores que lo identifican, la historia, la arquitectura, en fin, toda esa apropiación histórica, una apropiación de valor, esa sensación que de una u otra manera no solo deja el visitante, sino el local, y por supuesto de una idea que permita sentirla de manera cada vez
de forma intangible. Entonces, con equidad podemos lograr esa apropiación en esos 3 niveles y precisamente cumplir el objetivo global, que es llegar a todo este proceso de internacionalización. Excelente, Héctor. Bueno, pues a ustedes también les agradezco mucho la participación. Creo que nos quedamos con unas lecciones pues muy concretas de lo que se necesita hacer en trabajo de articulación. Ahí la buena noticia es que ya en el plan de desarrollo tenemos algunas de estas cosas planificadas. Por ejemplo, este año comienza la formulación participativa del plan de internacionalización de la ciudad. Cartagena nunca lo ha hecho, nunca ha pensado su internacionalización. Por ejemplo, nunca ha pensado cómo generar equidad a través de la internacionalización. Y eso es un reto que va a ser bien interesante para la ciudad. En segundo lugar, estamos en el proceso de modernización reflexionando sobre la instancia de implementación de ese plan, lo cual es también, creo, una oportunidad maravillosa para repensar. Pero me quedo también con una de las reflexiones de Saya, y es que no nos preocupemos tanto por el marketing de la ciudad, sino de construir unas condiciones que efectivamente luego podamos comunicar, ¿verdad? Y eso creo que es como la lección más importante de todo este proceso. Muchísimas gracias a Génova por toda su ayuda. Es una de nuestras ciudades hermanas. Para esto son los hermanamientos, para que tengamos este tipo de relaciones y tengamos, digamos, hermanos a quien preguntarles y consultarles, no porque sepan más o menos o porque nosotros estemos subalternos, sino porque es muy importante la mirada de otro. Y poder tener a quien preguntarle cómo lo hace, qué dificultades tiene, y así no solamente pensarnos nosotros desde nuestros problemas y desde nuestras miradas, sino desde unas miradas más internacionales. Entonces, para cerrar, yo quiero invitar a los ciudadanos de Cartagena. Este proceso va a estar colgado, el proceso de internacionalización va a estar colgado en un foro virtual y queremos generar una conversación virtual respecto a este tema. Entonces, los invito a participar en esos foros para que podamos tener una discusión más larga, para que podamos tener, y vamos recogiendo algunas de las observaciones que tengan los ciudadanos, los gremios, los diferentes sectores en esos foros virtuales, de tal manera que podamos nutrir y hacer mucho más participativo este proceso de modernización. Recuerden que Cartagena se moderniza, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Muchas Gracias, hasta luego. Hasta luego.